Criptomonedas, tengo para ustedes algunas noticias bastante preocupantes que ni a ustedes ni a mí nos agrada en lo más mínimo que estén sucediendo, pero la realidad es que sí, vamos a desglosar esas noticias tan inquietantes en un momento. Pero antes de que nos adentremos de lleno en ese tema, me gustaría hacer una pequeña observación, un breve repaso al precio de Bitcoin para ver si está siguiendo el rumbo previsto, el curso que esperábamos, de acuerdo con nuestro plan y cómo esto podría modificarse. También analizaremos, como de costumbre, el panorama macroeconómico de Bitcoin, si ya hemos tocado fondo o si tardaremos más en alcanzar ese punto mínimo. También cubriremos las razones exactas por las que Bitcoin está experimentando esta caída a la baja. Y luego, como siempre hacemos, repasaremos nuestras noticias de última hora. Así que asegúrense de quedarse hasta el final de estos videos. Si de verdad disfrutan estos videos, entonces si pueden destrozar el botón de me gusta, lo agradecería muchísimo. Ayuda a que el algoritmo de YouTube impulse el contenido a la mayor cantidad de gente posible, así que asegúrense de destrozar los me gusta. Si no eres suscriptor, suscríbete para videos diarios de Bitcoin y análisis de criptomonedas. Y si no estás operando en un exchange de criptomonedas, pero buscas hacerlo y quieres comprar Bitcoin y criptos, entonces puedes ir a los enlaces de socios en la descripción de abajo para obtener los mejores bonos cuando operes en Wix, Lobex, CoinFlurry, Bybits, Ubit. En Lobex puedes ver mis publicaciones exclusivas para miembros y eso es solo si eres un afiliado bajo el enlace de Lobex CryptoKit en la descripción de abajo, así que échale un vistazo si te interesa unirte. Comencemos con los gráficos de Bitcoin. Hace un par de días hicimos un video diciendo Bitcoin voy a vender en corto ahora. Acabo de abrir una posición corta de cobertura contra mis posiciones largas a largo plazo existentes y discutimos el escenario que implicó la ruptura y luego una posible toma de liquidez o que esa ruptura fuera una toma de liquidez y luego Bitcoin haciendo lo mismo al alza y el banderín siguiendo esas liquidaciones, identificando sus macro tendencias un poco más adelante. Si nos detenemos a observar ese gráfico ahora mismo, eso es exactamente lo que Bitcoin ha ejecutado, lo que Bitcoin ha logrado realizar. Nosotros publicamos un video anoche diciendo, o fue hace ya un par de noches, estoy perdiendo la noción del tiempo. Quiero decir, hemos dicho que esta subida de Bitcoin es una trampa e incluso en ese video, no, ese fue el video que publicamos cuando Bitcoin estaba cayendo. Pero en el último video que publicamos mencioné que básicamente dije que no había necesidad de tener FOMO cuando Bitcoin alcanzó los $69,000. Es muy probable que sea una trampa y es solo una trampa de liquidación. Así que, por favor, no te dejes llevar por el FOMO. Al menos esa era mi opinión en ese momento. Y resultó ser cierto porque Bitcoin fue rechazado en los $66,000 y ahora estamos cotizando en 67. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Mira, tengo que ser completamente honesto contigo. El único nivel de precio que realmente me preocupa es el de 72K. Si el nivel de 72K se rompe, entonces, en mi opinión, podríamos dirigirnos hacia los 84 para retestear las bandas de soporte del mercado alcista y bajista y cerrar la brecha del CME que está en 83.7. Eso es todo lo que me importa de lo que pueda llegar a ocurrir en el futuro. Si estamos por debajo de 72, entonces para mí seguimos siendo bajistas y lamentablemente anticipo niveles de precios potencialmente más bajos. Históricamente, el punto más bajo para Bitcoin, si consideramos el ciclo Génesis, todavía se encuentra a aproximadamente 2 meses o incluso más. Y cuando analizamos los otros ciclos, entonces estamos hablando de 3, 4 o hasta 5 meses para poder identificar ese fondo. ¿Ya podríamos haber tocado fondo? Sí, teóricamente. Es decir, en 2021 Bitcoin experimentó una fase de caída más prolongada y rompió por debajo de la media móvil de 200 semanas porque tuvimos colapsos importantes como los de Luna y FTX. Históricamente, la media móvil de 200 semanas, incluso durante la pandemia de COVID, nos proporcionó ese rebote que marcó el fondo. Sí, hemos visto cómo el precio bajó con una mecha por debajo de ese punto, pero a pesar de todo fue el fondo para Bitcoin. Y no creo que vayamos a ver grandes empresas quebrando o colapsando en este ciclo de criptomonedas. Dios no lo quiera, porque no tuvimos ese empuje minorista, no vimos esas euforias desmedidas, ni tampoco demasiado estrés del lado empresarial de las cosas en el mundo cripto. Por lo tanto, es posible que no tengamos una liquidación prolongada y que tengamos mucho miedo. Así que para mí, sigo comprando Bitcoin. Creo que en última instancia, cuando miro todos los datos como la venta de ballenas y incluso la venta de los tenedores a corto plazo, simplemente veo que Bitcoin tiene una mayor probabilidad de caer a la baja. Pero no significa que no esté comprando Bitcoin porque calcular el valor nominal exacto del fondo es casi imposible y por eso he comenzado mi acumulación. Creo que el precio de Bitcoin ahora es justo para acumular.
Estás por debajo de los máximos históricos de 2021, donde no había ETFs y apenas inversión institucional. Así que para mí comprar ahora tiene sentido, a pesar de que podríamos ver otra caída de quizás un 35 o 40%. Teóricamente, muchas ballenas están vendiendo, lo que ha llevado a consolidaciones y luego caídas. Históricamente hablando, las ballenas vendieron en marzo de 2024. Se vio una consolidación seguida de una caída. Vendieron en noviembre, diciembre de 2024, consolidación, caída. Vendieron cuando entramos en la bandera bajista que cayó a los 60K. Tuvimos una consolidación, luego una caída. Para mí eso es más o menos lo que estoy viendo. Consolidación, una caída más, y luego seguiremos recuperándonos donde comenzaremos el cambio alcista en el impulso en el cuarto trimestre de este año. ¿Hasta qué nivel de precio podríamos llegar a bajar? Yo creo que a la parte alta de los 30. Mi peor escenario que había contemplado era de 49,000. Ahora estoy considerando los 30 y tantos altos a los 40 bajos como el peor escenario posible. Esto no significa que vaya a ocurrir y ciertamente no significa que deba quedarme al margen hasta que quizás lo alcancemos. Preferiría mucho más empezar mi acumulación justo aquí. ¿Cuál es la noticia preocupante o mala? Se trata del empleo. Jack Dorsey, el legendario Jack Dorsey, tiene una compañía llamada Blocks y están realizando una gran cantidad de innovaciones en el campo de la cadena de bloques. Y tienen alrededor de 10,000, tenían aproximadamente 10,000 personas trabajando a su cargo, pero Jack Dorsey tomó la decisión estratégica literalmente hace un par de horas de reducir, o lo publicó hace un par de horas, de reducir su fuerza laboral de 10,000 personas a poco menos de 6,000. Eso representa una reducción del 40%. Y la razón principal por la que están haciendo esto se debe a las mejoras significativas en la inteligencia artificial. Dijeron que podíamos tomar esta decisión más adelante o podíamos hacerlo ahora mismo. Sufrir un dolor a corto plazo, pero experimentar el impulso de productividad a largo plazo y un beneficio en los costos de empleo en el ámbito más macro. Así que están tomando una decisión difícil, pero podemos ver que incluso en la investigación de Cicchini, había una parte que indicaba que la ola inicial de despidos, comenzaría a principios de 2026 y vimos que las acciones se recuperaban tras la obsolescencia humana. Y después de que Block hizo ese anuncio, sus acciones subieron aproximadamente un 20%. Muchas empresas, en mi opinión, dudaban en anunciar despidos, incluso si la inteligencia artificial podría reemplazarlas teóricamente en este momento debido al valor de las acciones para sus accionistas. Block lo hizo, se adelantaron, sí, lo llevaron a cabo y sus acciones subieron un 20% después de haber reducido el 40% de su plantilla. Se avecinan tiempos difíciles para el empleo, así que por favor asegúrense. La mejor manera de adelantarse a esto es aprender sobre inteligencia artificial lo mejor que puedan. Usen los mejores modelos posibles. Perplexity Computer acaba de ser lanzado y es absolutamente alucinante. Claude, yo me mantendría alejado de agentes de inteligencia artificial como OpenClaw. Es complejo y peligroso, especialmente si eres una persona del mundo cripto. Pero Perplexity Computer, Cloud, si puedes aprender a manejar estas cosas y entenderlas completamente, entonces estarás por delante del 99% de los demás. Y por supuesto, acumular Bitcoin, acumular algún tipo de activo en el que realmente creas a largo plazo para protegerte contra la inflación, te permitirá jubilarte mucho antes. O cuando seas reemplazado por la inteligencia artificial, al menos tendrás un buen ahorro del que podrás vivir tranquilamente. Y ojalá Bitcoin valga mucho más para cuando eso ocurra o quizás no. Es decir, esto está pasando hoy, ¿verdad? 4,000 personas fueron despedidas hoy, un futuro aterrador. No quiero pensar tanto en ello porque me asusta, pero necesitamos considerar cómo se verá el mundo. Probablemente tendremos mucha renta básica universal. La Fed tendrá que imprimir mucho dinero para rescatar a sus ciudadanos a medida que la tasa de desempleo se dispara y mientras la gente se queda en casa y no puede encontrar trabajo, pero tienen las habilidades para hacerlo, pero simplemente no hay empleos para ellos. La Fed, el gobierno, tendrá que intervenir para velar por su gente, el estado de bienestar intervendrá, el estado de bienestar cuesta dinero. Van a seguir imprimiendo todo el dinero que puedan para proporcionar ayuda y apoyo a estas personas hasta que, como civilización, logremos descifrar qué hacer con la inteligencia artificial reemplazando nuestro trabajo. Esto resultará muy positivo para el Bitcoin. También será muy favorable para los activos de riesgo. A largo plazo, poseer activos siempre vence a la inflación.
Ser propietario de activos, protégete contra el incremento de las deudas y la emisión de dinero. Y si logras entender ese principio, te ahorrará muchísimos dolores de cabeza en el futuro. En cuanto a noticias de última hora, hay muchísimas especulaciones sobre Jane Street. Hoy a las 8:00 p.m. que eran las 10:00 a.m. en Nueva York, Bitcoin de hecho se desplomó. Por favor, no busquen narrativas para explicar por qué algo está sucediendo. Es lo que a los individuos les encanta hacer. Le adjuntan una narrativa a por qué la acción del precio sube o baja. La realidad es que la gente está vendiendo y no hay muchos compradores. Por eso Bitcoin ha estado experimentando estas caídas. Jane Street, sí, aunque esa teoría de manipulación parece bastante atractiva para creer en ella, no existe ninguna prueba realmente fundamentada. Y oye, quizás lo estén haciendo, pero no tenemos ninguna evidencia de ello hasta ahora, entonces, ¿por qué creer? El CEO de Stripe mencionó que los agentes de inteligencia artificial necesitarán una cadena de bloques con 1.000 millones de transacciones por segundo. La mayoría de la gente no comprende esto en relación con la inteligencia artificial. Creo que la IA es muy alcista y los agentes son muy alcistas para las criptomonedas y para Bitcoin. ¿Por qué es eso alcista? Ningún banco le va a dar una cuenta bancaria a tu agente de inteligencia artificial. Ahora mismo, tus agentes de IA pueden darte una lista de compras, pueden organizar tus planes de viaje, pueden revisar tu correo electrónico, pero en algún momento muy cercano en el futuro, estoy pensando en cuestión de un par de semanas o quizás en un par de meses, los agentes de IA podrán llegar a tener un acceso mucho más amplio a cada vez más herramientas financieras y la gente tendrá una confianza mucho mayor para otorgar a los agentes de IA ese acceso financiero para que puedan proceder a comprarles cosas y a pedirles su comida de forma rutinaria. Imagina que el agente de IA te pidiera comida constantemente a las 8 de la noche. Cuando vuelves del trabajo, tu comida ya está lista en la puerta de tu casa o, no sé, te paga las compras o te paga las facturas, rastrea todas tus suscripciones y las procesa internamente. Nadie le va a dar una cuenta bancaria a un agente de IA. Todos van a usar cripto. Incluso la IA, cuando le preguntas sobre cripto, la PA, cuando le preguntas a la IA, la pregunta como, ¿qué vas a usar como una herramienta financiera o como un medio de finanzas? Dicen cripto. Y esa es exactamente la razón por la que el CEO de Stripe mencionó que necesitamos blockchains con hasta 1.000 millones de transacciones por segundo, porque los usuarios, los principales usuarios de blockchain, no van a ser humanos, sino que serán sus propios agentes de inteligencia artificial. Y si todos transaccionan simultáneamente en la blockchain, haciendo procesamientos de microcomisiones, procesos de microcantidades, o sea, procesos de pago o transacciones de grandes cantidades, todas se realizarán en la blockchain. Y cuando echamos un vistazo a las blockchains que pueden manejar el procesamiento más alto, podemos ver que Solana, de las que conocemos, y Sui están en la categoría de las dos primeras. Así que Solana, teóricamente, según Webopedia, puede procesar 65.000 transacciones por segundo. He leído que en tiempo real, en su punto máximo, fueron capaces de procesar más de 100.000. Sui tiene picos teóricos en su red de prueba que oscilan entre 120.000 y 297.000. Esas son monedas en las que consideraría invertir a largo plazo y Ethereum o cualquier capa 1 esencialmente prometedora es bueno mantener en la cartera porque cuando los agentes de IA tomen el control va a ser rápido. Con Ethereum siempre han estado comprando estos mínimos durante las últimas 3, 4 semanas. Sigo pensando que Ethereum es una buena compra. Por fin estamos viendo una vela verde, pero eso no significa que el baño de sangre haya terminado. Simplemente creo que 2K por Ethereum es un valor muy justo. Ese es el nivel al que esperábamos que Ethereum cayera cuando estábamos creando este patrón de cabeza y hombros. ¿Puede Ethereum bajar aún más? Es posible, pero al igual que con Bitcoin, yo no estaría esperando, porque creo que ahora mismo ya es una zona bastante buena para comprar más Ethereum. Solo nos quedan un par de detalles más por discutir antes de que podamos presionar el botón de finalizar. Se trata de geopolítica. Hoy tuvimos más conversaciones entre Irán y Estados Unidos y parecen, según Estados Unidos, ser más positivas. Y así que va a haber, Irán mencionó que habría conversaciones técnicas con Estados Unidos en Viena el lunes. Recemos todos para que esto se resuelva pacífica y rápidamente. Pero, saben, solo necesitamos ser cautelosos, obviamente. Al final del día, los activos de riesgo bajan cuando las tensiones geopolíticas aumentan. Tengan eso en mente. CryptoKids, muchísimas gracias a todos por vernos.
Que tengan un fantástico resto de su día y los veré a todos en unas 12 horas en mi próximo video de actualización. Cuídense y como siempre, adiós.